Como sabemos, es facultad de los diputados del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo presentar propuestas de acuerdo, tal y como lo establece el artículo 8, fracción 2 y el artículo 52 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el artículo 95 del mismo ordenamiento, que a la letra dice: las comisiones especiales pueden ser de investigación o para la atención de asuntos específicos y se constituyen con carácter transitorio. Funcionarán cuando así lo acuerde el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la atención de asuntos específicos que no sean competencia de las de dictamen. En uso de la palabra, me permito hacer mención del posicionamiento a favor de la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento al desarrollo del Parque Industrial de las Islas de La Palma y Cayacal, a nombre propio y de mis compañeros de bancada. El desarrollo del parque está contemplado en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo, en su eje tercero, Economía Sustentable al servicio de los michoacanos. En el apartado de Infraestructura para la Competitividad Estatal, se reconoce que el puerto de Lázaro Cárdenas es un motor para generar oportunidades económicas y empleos, condición para elevar la competitividad de nuestra economía, no solo frente a otras entidades, sino ante otras naciones. El parque industrial contará con recinto fiscalizado estratégico y su desarrollo está previsto en 2 etapas. En la primera se construirá un recinto fiscalizado de 47.98 hectáreas, una ruta fiscal a la aduana, un patio de adecuación de contenedores de 7 hectáreas, un total de 46.4 hectáreas para maniobras ferroviarias, 18 hectáreas para un parque de pequeñas y medianas empresas, 18 hectáreas para zonas de servicio y 47.24 hectáreas de áreas verdes y cordón ecológico. En la segunda etapa se busca lograr el complemento único de 167 hectáreas para el registro fiscalizado estratégico, 134.77 hectáreas para desarrollo de conectividad férrea, 135 hectáreas de parque industrial y 8.2 hectáreas para cordón ecológico y vialidades. La construcción, compañeros, del parque industrial de la isla de La Palma y el Cayacal, con proximidad al puerto más importante del Pacífico en el transporte marítimo, así como del transporte ferroviario de nuestro país, es un proyecto que contribuirá a combatir la desigualdad y la inseguridad, generará empleos con mano de obra calificada y tendrá un impacto económico social positivo, con mayores oportunidades de desarrollo para el municipio de Lázaro Cárdenas, teniendo como resultado una mejor calidad de vida para sus habitantes, que se resume en una vida próspera y feliz. Además, como es de su conocimiento, en meses pasados se dio un gran avance firmándose el acuerdo de colaboración para la ejecución de un programa de acciones para el desarrollo integral del proyecto en la isla de La Palma, celebrado por el Gobierno Federal, el Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado y el Ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas. En este documento se plasman líneas de acción con funciones específicas como son: generar las condiciones óptimas estructurales para el desarrollo integral del puerto de Lázaro Cárdenas, generar certeza jurídica y posesión del inmueble, licitación del proyecto integral para la isla de La Palma, desarrollo del proyecto integral Isla de La Palma con instalaciones, desarrollos, permisos y trámites. Recientemente, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, anunció la creación de 3 zonas económicas especiales en nuestro país, entre las que se encuentra el puerto de Lázaro Cárdenas y los municipios colindantes. En esta zona económica especial se ofrecerán incentivos de inversión a las compañías nacionales y extranjeras, con la finalidad de establecer empresas que sean punta tecnológica mundial para acelerar el crecimiento económico, y la ubicación del puerto permitirá la promoción de exportaciones, lo que se traduce en una mejora económica o social para la región y para todo México. Por lo antes expuesto, hoy más que nunca se hace necesaria la creación de esta comisión especial, a efecto de garantizar y verificar los trabajos realizados en dicho parque industrial y dar el correspondiente seguimiento y supervisión en los compromisos adquiridos. Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a los 28 días del mes de octubre del año 2015. ¿Es cuánto? Aprobado por la 73ª legislatura la propuesta de acuerdo mediante la cual se crea
la Comisión Especial para dar seguimiento al desarrollo del Parque Industrial en la isla de La Palma y en Cayacal, elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.